Bien, abra su Biblia en el Salmo 92. Salmo número 92. Salmo número 92. Y vamos a leer desde el verso 6 al 10. Pero nuestro enfoque principal será el verso 10. Del 6 al 9 nos darán la razón del porqué del verso 10. Dice así: el hombre necio no sabe, y el insensato no entiende esto. Cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Mas tú, Jehová, para siempre eres altísimo. Porque he aquí tus enemigos, oh Jehová, porque he aquí perecerán tus enemigos. Serán esparcidos todos los que hacen maldad. Todos leamos el 10. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Muy bien, vamos a meditar sobre el verso 10. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Vamos a ver algunas 2 o 3 características de este mamífero, de este animal del que hablaba aquí el salmista. Fíjense, hermanos, que el búfalo pues es un mamífero similar, casi igual, o se parece al toro, al buey. Y yo creo que todos hemos visto un toro alguna vez. Es más, alguna vez alguien ha tenido uno o varios toros, a lo mejor, ¿verdad? Entonces el búfalo es un animal similar, se parece. Y este búfalo es oriundo del Asia. Allá en las regiones del Asia es donde abundan estos animales, pero también con el tiempo fueron llevados a África, a Europa, Australia, Filipinas, en fin, incluso hay países en Latinoamérica donde ya se crían estos animales, porque su piel, su leche, su carne, dicen los que saben que son de muy buena calidad. Sobre todo la leche y la carne del búfalo. Fíjense, hermanos, que estos animales pueden llegar a medir hasta 2 metros de alto. 2 metros de alto, claro, los machos son más altos que las hembras. También, fíjense, estos animales pueden llegar a pesar hasta 1,200 o 1,300 kilogramos. Nomás imaginemos lo pesado de estos animales. 1,200 o hasta 1,300 kilogramos. Y aún con este peso, fíjense, pueden correr a una velocidad de 60 kilómetros por hora. Algo rápido, ¿no? Fíjense, 60 kilómetros por hora. Aún con ese extraordinario peso que tienen. A los búfalos
se les conoce como el tractor de Oriente. Los tractores de Oriente. Y es que el hombre hace uso de ellos, de su fuerza, de su trabajo, para jalar hasta 1500 kilos de carga. Fíjese, 1500 kilogramos puede jalar este extraordinario animal con su fuerza. Con razón, David decía que su Dios le aumentaría las fuerzas como las de un búfalo. Seguramente David conocía perfectamente las características, las cualidades, el desempeño de estos búfalos. Él observaba, porque él era muy observador de los animales, ¿no? En alguna ocasión él se comparaba como una oveja, ahora como un búfalo. Entonces seguramente allá en Palestina también habían búfalos y él conocía de cerca la fuerza extraordinaria de estos animales para arrastrar bastante peso, bastante carga. Y entonces, tal como David, que confiaba de que nuestro Dios, porque era el mismo Dios, le aumentaría las fuerzas. Fíjense, ya tenemos algo de fuerzas, ¿está bien? Si estamos hasta este momento, en este lugar, hasta este punto de la vida, es porque Dios nos ha fortalecido. Dios nos ha suministrado fuerza a nuestro espíritu, a nuestra alma, incluso a nuestro cuerpo. Pero David iba más allá y decía: el Señor aumentará. Habla de un aumento, de un incremento de fuerzas, Ahora, para nosotros los creyentes, hermanos, ¿cómo obtenemos nuestras fuerzas? Porque el búfalo la obtiene pues alimentándose. Es un animal herbívoro, come pasto, come diferentes arbustos y entonces come bastante. Y por eso llegan a crecer bastante, llegan a tener muchas fuerzas. Pero nosotros, ¿de dónde debemos obtener fuerzas? Mire, vaya conmigo a Efesios 6, Efesios 6:10. Porque el creyente, ¿verdad?, comparado a un búfalo, el creyente debe obtener fuerzas en el Señor. Efesios 6:10. Dice ahí: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Por lo demás, en otras palabras, en vista de la lucha que tenemos en esta vida, que es una lucha espiritual, cada uno de nosotros debe de sacar fuerzas, aumentar sus fuerzas. ¿En quién? En el Señor. En el Señor, claro, habla del Señor Jesucristo. Y nosotros, como hijos de Dios, Cristo es la fuente de nuestra fuerza. Pero desde luego, hermanos, que no estoy hablando de una fuerza física. No se refiere a una fuerza humana.
Claro, las fuerzas del búfalo es una fuerza animal, una fuerza bestial, es una bestia enorme. Pero el creyente, el Hijo de Dios, como cristianos, necesitamos obtener nuestras fuerzas en el Señor. En el Señor. En ninguna otra fuente más no debemos obtener nuestras fuerzas. Tiene que ser en Dios, en el Señor. Cada vez que atravesemos alguna circunstancia difícil, muy pesada, necesitamos adquirir nuestras fuerzas en el Señor. ¿Y cómo? Confiando en Él, esperando en Él. Mire, cuando confiamos, cuando esperamos en Dios, nuestras fuerzas aumentan. O en las palabras del profeta Isaías, nuestras fuerzas se multiplican. Isaías dijo, los muchachos se cansan, ¿verdad? Y los jóvenes se fatigan, pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Miren, esperar en el Señor. Y es que no es tan fácil, parece, ¿no? Se oye fácil esperar en el Señor. Ante la tormenta, como lo vamos a ver ahorita, más adelante, aunque en la tormenta parezca muy difícil mantenernos firmes, es ahí donde precisamente Dios quiere que esperemos en Él. ¿Se acuerda ese canto que dice: esperar en ti, difícil sé que es? Mi mente dice no, no es posible, pero mi corazón confiado está en ti. Y es que se oye fácil esperar, se oye muy fácil, pero no. Yo he sabido de creyentes ya con varios años, ante una dificultad. Hablemos, por ejemplo, un problema de salud. Desde luego, nuestra primera esperanza, nuestro primer lugar de refugio es Dios. Pero también Dios ha provisto a los médicos, le ha dado entendimiento a algunas personas en la ciencia de la medicina. Y está bien. Pero, ¿verdad? Cuando la situación se agrava y pareciera que Dios no responde, pareciera que en la ciencia médica no hay ninguna respuesta, ¿saben qué hacen muchos cristianos? Recorren a la brujería, fíjense. Recorren a la hechicería. Algunos hasta tienen su brujo de cabecera. Fíjense. Y estoy hablando de personas que supuestamente son conocedores de las Escrituras. Yo he sabido. Ante la desesperación, ante la incertidumbre, el temor, y pareciera que Dios no está obrando,
Pareciera que las medicinas no hacen nada. Miren, recorren al brujo, al hechicero, a la hechicera. Y hermanos, eso es abominación delante de Dios. Los que empiezan, ¿verdad? Porque posiblemente tú no conoces esto todavía, pero para los que empiezan a conocer la Escritura, necesitamos confiar plenamente en las promesas de nuestro Dios. Confiar y esperar en Dios, nuestra mirada en Dios, es cuando Dios nos suministra fortaleza. Recuerde que ningún hechicero entrará en el reino de los cielos. Debo de recordar algunas cosas prácticas, ¿eh? De repente debo de recordar algunas cuestiones muy comunes que decimos, pues ya somos cristianos y no creo que nadie recurra para que le leen la mano, para ver qué le depara el futuro. Decimos, creo que nadie en la iglesia recurra a esas personas para que le jueguen las cartas. Pero sí hay cristianos que por ignorancia a la palabra, fíjense, recurren a esos lugares. Y pareciera que tienen como que más fe. Pareciera que como que son fortalecidos cuando recurren a esas personas. Y así pudiera dar un montón de ejemplos sobre la necesidad de confiar y esperar en Dios ante una dificultad. Pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Esperemos, hermanos. Esperemos en el Señor. Miren, otra característica de los búfalos, y es de lo que casi estoy hablando ahorita, es que pareciera que son los únicos animales, oiga bien, los únicos animales que cuando viene la tormenta, se avecina la tormenta, son los únicos que no huyen para buscar refugio. Todos, hasta el rey de la selva, el león, el tigre, las aves, las hienas, todo animal salvaje, huyen a sus guaridas para esconderse de la tormenta, ya sea de lluvias o de nieve. ¿Sabe qué hace el búfalo? Si la tormenta pega de este lado, viene así, ellos se acomodan y le dan la espalda a la tormenta. Y miren, y sobre todo, si están parados en un lugar pantanoso o de mucho lodo, tratan de anclarse con sus pies, de meterse, de sumergirse, de tal manera que la tormenta no los mueva. Y permanecen ahí, miren, serenos y morenos, ¿verdad? En medio de la tormenta. Ahora, si en la tormenta y en el lugar donde están hay pastizales, hay hierbas verdes, hay buena comida, ¿saben qué hacen? Durante la tormenta los búfalos se ponen a comer muy tranquilamente, muy quitados de la pena, están come, anclados en medio de la más terrible tormenta. Mire cuántas lecciones podemos aprender del búfalo. Al igual nosotros, ¿qué podemos aprender de estos animales? En medio de la tormenta, en vez de recurrir a otros lugares que Dios no autoriza, que no son del agrado de Dios, que ofenden a Dios, debemos de comer de la palabra de Dios. Y es que miren, durante las tormentas de la vida,
¿Qué es lo que más cuesta trabajo, hermanos? Buscar a Dios, ¿sí o no? Durante las tormentas de la vida, ya sea de manera problema personal, que tenga que ver con mis emociones, mis sentimientos, mi salud, la familia, problemas laborales, problemas con otras familias, problemas de salud, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que más cuesta? Comer de la palabra de Dios. En otras palabras, hacemos a un lado la Biblia. Es de lo que menos nos acordamos en el tiempo de la tempestad. Es cuando sí oramos, fíjense, sí oramos, pero son oraciones que quisiéramos que la respuesta fuera ya. Queremos oraciones o hacemos oraciones muy milagrosas, muy instantáneas. Señor, respóndeme, pero ya. Cuando ya meses y a veces años ni hemos tenido comunión con Dios. Pero a la hora de la tempestad queremos oraciones mágicas. Señor, contéstame o dejo de creer en ti. Mire, como si un favor le hiciéramos a Dios. De verdad, así es la naturaleza del ser humano. Así es la naturaleza del creyente. No solamente de las personas que no conocen a Dios, del creyente. En el tiempo de la tempestad, hermanos, como el búfalo, necesitamos. Siempre repito esto, me incluyo, me incluyo. Recuerde que no es el perfecto hablándole a los imperfectos. No es el super espiritual hablándole a los que no son espirituales. No, aquí todos somos iguales y todos necesitamos aprender y aplicar, en este caso, lo que estamos aprendiendo hoy. Como el búfalo, en medio de la tormenta está, come y come y come. Y como es un mamífero, al igual que el buey, que el toro, yo creo que más al rato ya está otra vez remoliendo lo que se ha comido. Así nosotros. Nunca se separe de su Biblia. Siempre cargue una Biblia. Donde quiera que tenga un espacio, una oportunidad, coma. En medio del problema, antes de tomar una decisión, que es lo que debiéramos de hacer todos, antes de tomar una mala decisión, hay que ir a las promesas, a la luz de la palabra. Está a nuestro alcance. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, seremos salvos. Hermanos, ¿no cree usted que es importante, muy importante, que imitemos al búfalo? Yo no sé qué problema esté pasando cada uno. Yo no sé qué presión. Yo no sé qué amenaza. Qué circunstancia difícil que tú dices, no veo la salida. Muy bien, la plática de esta tarde es para que desempolva tu Biblia. Para los que no la leen, desempólvala y empieza a comer, a comer. Este es el alimento para nuestra alma, para nuestro espíritu. Y es el alimento que nos va a traer fe. ¿Queremos más fe? Pues la fe no va a venir con el solo hecho de hacer alguna oración así: Padre, auméntame la fe.
Padre, auméntame la fe. Y el Padre te dice, la fe viene por el oír o por el meditar, por el escudriñar, leer las Escrituras. No es válido decir, hermanos, oren por mí para que Dios me aumente la fe. Esa oración, esa petición no es correcta. No es correcto decir, ore por mí para que me aumente la fe. No, la fe va a venir gradualmente mientras oigamos. En el caso cuando estamos oyendo. Cuando meditemos, cuando tomamos tiempo para meditar, para escudriñar. Miren, eso nos va a mantener a flote, nos va a mantener animados, porque la palabra va a suministrar fe a nuestra vida. Si yo leo la historia de Gedeón, la historia de Gedeón suministrará fe a mi corazón. Porque así como Dios estuvo con Gedeón, lo está conmigo. Y si yo sé que Dios es el mismo de ayer, hoy y por los siglos, lo hará conmigo. Si yo leo la vida de Abraham, al leer la vida de Abraham, suministrará fe a mi corazón. Si yo leo la vida de Jefté, la vida de Sansón, bien, la vida de cualquier héroe de la fe, seguramente me va a suministrar fe. Entonces, debemos de comer la palabra en todo tiempo, en todo tiempo. Ese es nuestro alimento, hermanos. Otra cosa, fíjense, cuando los búfalos son sometidos para arrastrar una carga, como dije ahorita, hasta 1500 kilogramos, que ya estaba viendo un pequeño documental de un búfalo allá en Filipinas. Les ponen un arado, así como le ponen a los caballos, a las yeguas, estos animales de carga que hacen surcos con un arado. Fíjense, estaba un búfalo arando en pleno terreno pantanoso, mucho lodo pesado, y él con toda la calma iba jalando el arado en unos terrenos de arroz. Pero cuando al búfalo le toca llevar una carga y es un terreno que tiene pendiente, es una subida, pero además el terreno está lodoso, resbaladizo y cuesta. Miren, los búfalos tienen un secreto por naturaleza para poder arrastrar esa carga. ¿Sabe qué hacen los búfalos? Los que han estudiado sus animales dicen que doblan sus rodillas. Las rodillas las doblan, y así es como logran jalar ese peso de 1000, 1200, 1500 kilos con las rodillas a cuesta, con las rodillas dobladas. Se paran un poquito, descansan, vuelven nuevamente a doblar sus rodillas y van jalando esa pesada carga. Ya es un instinto en ellos. ¿Saben qué es la forma de meter su doble tracción en terrenos muy dificultosos, lodosos, resbaladizos de subida? Meten su doble tracción y van de rodillas y logran llegar a la cima. Mire, qué lección. ¿Qué lección nos puede enseñar el búfalo?
Las fuerzas están en sus rodillas. Las fuerzas del búfalo están en sus rodillas. Desde luego entonces, los búfalos de carga han de tener callos en sus rodillas. Los búfalos usados especialmente para trabajos pesados han de tener callos en las rodillas, ya que, vuelvo a repetir, su fuerza radica en las rodillas. Puedes revisar tu rodilla. ¿Tienen callos o están intactos? ¿No? Si están suavecitos, así tiernitos, que no han pasado por la prueba de este piso que está aquí, no has generado fuerzas. Y ante todo, hermanos, ante todo, primero tenemos que doblar nuestras rodillas. No nos podemos darnos el lujo de no doblar nuestras rodillas. El doblar nuestras rodillas es un sinónimo, es un simbolismo de oración. Efesios 3:14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Si el apóstol Pablo necesitó vivir una vida de oración, ¿cuánto más nosotros, hermanos? ¿No cree? ¿Cuánto más nosotros? Necesitamos doblar nuestras rodillas. Para mí, Pablo, el hombre, el apóstol de Dios, para mí era el hombre más espiritual después de Jesús aquí en la tierra. Y él dijo, pues, por esta causa doblo mis rodillas. Porque ahí está la clave de la fortaleza espiritual. De esa manera podemos avanzar hacia adelante con las cargas que nos ha tocado llevar, porque todos llevamos carga. Pero tenemos que ir de rodillas y dejar esas cargas a los pies de Cristo. Él dijo, vengan a mí todos los que estén cargados y trabajados. Y entonces ahí vamos, orando sin cesar. ¿A dónde? A Cristo. Porque solamente de rodillas dejaremos de estar preocupados y afanados. Solamente con una vida de rodillas dejaremos de estar preocupados y afanados, porque daremos a conocer a Dios todas nuestras necesidades. ¿Cómo están nuestras rodillas? ¿No cree que tenemos que volver a doblar nuestras rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo? Hay una anécdota verídica, dice que estaban hablando las esposas de dos pastores, estaban conversando muy amenamente, estaban ahí bordando algunas telas ahí, algunos dibujos, estaban bordando y platicando. Y hablaban sobre el ministerio, sobre el trabajo eclesiástico, sobre las labores de la iglesia. Conversaban pues las esposas de dos pastores. Y en un punto de esa plática, una le pregunta a la otra, oyes,
¿Y cómo es que le hacen ustedes que tienen una iglesia muy bonita, una iglesia muy gloriosa? Hay problemas, sí, hay dificultades, ya saben lo que hay en la iglesia, pero al fin de cuentas se ve la gloria de Dios. Dios se manifiesta. ¿Cómo le hacen? Preguntó una. Y entonces la otra, rápidamente tenía una respuesta adecuada, la palabra precisa, digo yo, ¿verdad? Tenía la palabra precisa y dijo: si ya te diste cuenta, corrijo la anécdota antes de decir lo que sigue. No estaban bordando como las que bordan las damas aquí, unas florecitas o algo, esas servilletas, no eran servilletas. Ya me acordé. Estaban remendando los pantalones de sus esposos. ¿Ya? Y entonces una le pregunta a la otra, pues, ¿cómo le hacen ustedes para tener una iglesia bonita? Una iglesia que Dios los respalda, Dios está con ustedes. La gente es maravillosa. ¿Ya? Y entonces, a quien le hacen la pregunta, a la mujer que le hacen la pregunta, dice: si ya te diste cuenta, si ya observaste algo, ahí está la respuesta. Dijo: no. Mira, le dijo: si tú te das cuenta, le dice a la que le hacen la pregunta, tú estás remendando la parte de atrás del pantalón de tu esposo, las sentaderas, mientras yo estoy remendando la parte de las rodillas. Ahora te contesto, ¿por qué Dios está con nosotros? Porque aquí está, mira, la marca de estar de rodillas. ¿Sí le captó? ¿Sí? La clave para que Dios se manifieste en nosotros está en doblar las rodillas. El lugar de donde sale la fuerza para nuestra alma, nuestro espíritu, está también en doblar las rodillas. Quien no dobla rodillas, ¿sí? Quien no dobla rodillas, pasarán los años y estará dando vueltas en el mismo lugar. Y en vez de decir o en vez de cantar, en las luchas y en las pruebas, la iglesia sigue caminando. El que no está de rodillas, en vez de decir la iglesia sigue caminando, dirá la iglesia sigue patinando en el mismo lugar. Entonces, como el búfalo, nuestra fuerza debe de radicar también tanto en la palabra que meditamos, oímos, comemos de ella, el alimento espiritual, también de rodillas. Son dos cosas que si combinamos la palabra con la oración, mira, tú te vas a sentir fortalecido. Y ante las tormentas estarás firme. ¿Sí? Y necesitamos esto porque para la humanidad viene una serie de calamidades, hermanos. Si bien es cierto, la iglesia no pasará por la gran tribulación como lo sabemos nosotros, como lo enseñamos. Si bien es cierto que no va a pasar por la gran tribulación, pero sí la iglesia va a ver principio de dolores. La iglesia sí le va a tocar ver principio de dolores. Y es ahí, ante esas tormentas, ante esos dolores de la vida, que démosle gracias a Dios que no serán tan fuertes, ¿verdad? Pero apenas vienen cosas bonitas, apenas vienen cosas terribles, un poco, no como la gran tribulación. Y necesitamos comer de la palabra y de rodillas
para mantenernos fuertes espiritualmente. Mire, este asuntito de la pandemia que, pues no sé si pasó, todavía está. Como alguien dijo, ¿quién lo iba a decir que las elecciones del 2021 harían que muchos estuvieran en semáforo verde? Qué casualidad, ¿no? Pero muchos se enfriaron durante esta pandemia. El diablo logró su objetivo. Muchos se enfriaron, literalmente se enfriaron, hermanos. Y digo que el diablo de manera sutil logró su objetivo, porque no fue directa y abiertamente a la iglesia, sino hasta el día de hoy, por ejemplo, los niños no han regresado a clases dentro de sus aulas. También estuvieron cerrados negocios, comercios, tiendas muy grandes. Entonces fue muy disfrazado. Para mí fue muy disfrazado este asunto, pero detrás de todo era un tiro espiritual. Era una bala espiritual para herir a la iglesia. Y lo logró el enemigo para los que no comieron la palabra, para los que no se mantuvieron de rodillas. Fíjense. Por eso les digo, hoy más que nunca, hermanos, necesitamos poner en práctica el alimentarnos de la palabra y doblar rodillas. Usar nuestra doble tracción también para llevar hacia adelante toda carga a los pies del Señor. Muy bien. Por último, hermanos, porque hay muchas cosas más que hablar del búfalo, tienen como una especie de joroba. No sé si han visto alguna fotografía, quizás en televisión, algún documental, a los búfalos, y tienen como una joroba. No muy grande como la del toro cebú. Ya ve que el toro cebú tiene una joroba bien grande. Los búfalos tienen muy ligeramente una jorobita. Pero ¿saben qué tiene esa joroba? Tiene una especie de aceite. Que cuando el búfalo está tranquilo, no se siente amenazado, vive muy relajadamente entre la manada, que es otra característica, pues ese aceite está como que en estado sólido un poco. No está en estado líquido. Pero miren, cuando el búfalo se ve amenazado, ¿y saben cuál es el enemigo número uno? El león. Es el animal que más ataca, el felino que más ataca al búfalo. Entonces, cuando el búfalo se ve amenazado por un grupo de leones, principalmente los machos, los búfalos jóvenes empiezan como que parece que a retroceder y empiezan a moverse. Miren, empiezan a moverse. No sé si han visto ustedes, ¿quiénes han visto dos toros antes de pelear? A ver, levante la mano. ¿Qué es lo que hacen? ¿No? Se ponen en posición y empiezan a hacer esto, miren, con una pata. La pata delantera empiezan a escarbar y a aventar tierra hacia atrás, bastante tierra. Hacen un polverío porque tienen al enemigo enfrente que igual está haciendo lo mismo. Entonces los toros empiezan a hacer esto, a moverse. El detalle es que los toros pues no tienen la joroba ni tienen el aceite como los búfalos. Pero los búfalos igual empiezan a moverse, empiezan a entrar en calor, pues, ¿no? Van a pelear, van a defenderse de un enemigo. Entonces ese aceite, miren, empieza a derretirse. Ese aceite que traen en la jorobita empieza a derretirse y empieza a regar toda su piel, toda la espalda, los costados, en los muslos, en las piernas. Ese aceite empieza a escurrir. ¿Para que qué? Para que cuando el león se le lance
y lance un manotazo, un rasguño, nada más resbale. Cuando quiera morderle, se resbala. Miren, la función que hace el aceite del búfalo cuando se derrite sobre su cuerpo, para defenderse de su enemigo, del que lo acecha y lo quiere devorar. Y nuevamente comento, la Biblia dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. El diablo anda como león rugiente buscando. Pero el cristiano que se percata, el cristiano que detecta a su enemigo, que le quiere dar un golpe para desanimarlo, tumbarlo, quitarlo del camino de la fe, ese cristiano empieza a moverse. No se queda ahí estático, empieza, como vimos, miren, todo va de la mano, a buscar las promesas de Dios, empieza a orar, empieza a levantar la voz, a clamar por misericordia, que Dios tenga misericordia de él o de mí, ¿verdad? Si se trata de mí, que Dios me guarde, que Dios me ampare, y el Espíritu Santo empieza a obrar en nuestra vida. Es ahí donde entra en función el Consolador, ya que el aceite es un símbolo del Espíritu Santo. Y entonces Cristo dijo: recibirán poder, o traduciéndolo a nuestro tema de hoy, recibirán fuerzas como las del búfalo. Cuando haya venido, cuando esté, cuando le demos libertad, cuando empezamos a hacer cosas en nuestra vida que le dan libertad al Espíritu Santo obrar en nosotros. Mire, el Espíritu Santo, tal como el Padre, tal como el Hijo, es respetuoso. Si le decimos: Espíritu Santo, no te necesito, pues yo solo las puedo, Él dice: está bien, está bien. Pero cuando alguien reconoce su necesidad, su debilidad espiritual, cuando alguien reconoce que sin el mover, que sin el respaldo, que sin la ayuda, eso es unción. Si usted quiere saber una definición de unción, unción simplemente es el mover, ¿sí? El trabajo que el Espíritu Santo hace a nuestro favor. Entonces, cuando nosotros le damos la libertad al Espíritu Santo, reconociendo nuestra incapacidad, nuestra impotencia, nuestra humanidad, y le decimos: Espíritu Santo, Jesús dijo que tú estás a mi lado. En el griego es: les enviaré un paracletos. Y paracletos quiere decir alguien que fue puesto a tu lado para ayudarte, para guiarte, orientarte, iluminarte, o un ayudador, un consolador ha sido puesto a nuestro lado. Si tú quieres desahogarte con alguien, si tú quieres sacar todo lo que hay en tu corazón porque es muy fuerte, es amargo, es agrio, es feo, a tu lado tienes al mejor confidente. Y tu mejor confidente es el Espíritu Santo, que ha sido enviado para que esté al lado nuestro todos los días. Miren, todos los días de nuestra vida.
Ahí está el Espíritu Santo, hermanos. Está a tu lado. No lo ves, pero le puedes hablar y decirle: Espíritu Santo, ayúdame. Hay algunos que dicen que no es bueno orarle al Espíritu Santo, que no es bíblico. Pero entonces, ¿para qué fue puesto el Espíritu Santo, hermanos? Entonces, ¿por qué cree usted que es una persona? El Espíritu Santo es una persona que ve, que oye, que siente, que da órdenes, que se entristece y está a nuestro lado, fue enviado. Y podemos decir: Espíritu Santo, en este momento, ahora sí quiero que me des muchas fuerzas. Parece que me caigo, Espíritu Santo, pero sosténme. Sosténme, ayúdame, dime qué hacer. Y el Espíritu Santo sabrá lo que puede hacer con nosotros. Ahí está, hermanos. Entonces tenemos que hacer algo, empezar a movernos en las cosas del Señor, para que el Espíritu Santo empiece a manifestarse a nuestro favor, tal como el aceite se derrama sobre todo el cuerpo del búfalo. Y entonces es difícil que el enemigo... Usted dirá: pero yo vi un video donde un búfalo lo agarró un león y lo mató. Sí, pero ¿saben a qué búfalos matan? Al más debilucho, ¿sí o no? Al más débil, al que quizás no puede correr 60 kilómetros por hora. Pero también el león agarra al que se aparta. El león devora al búfalo que se aparta de la manada, porque por naturaleza los búfalos siempre están en manada. ¿Ya? Y vienen los leones y los machos jóvenes le hacen frente. Mire, nomás logran meterle un cuernazo al león, lo botan. Pero si hay búfalos que han sido devorados por los leones, pero son búfalos que se apartan de la manada, pues son presa fácil. Así el cristiano es presa fácil si se aparta de la comunidad cristiana. Es presa fácil. Pero si ese búfalo, cuando está siendo tocado, lanza un rugir, iba a decir, pero no, ¿verdad? Lanza un grito de desesperación y lo logran escuchar los demás, vienen en su ayuda. Pero si ya no puede gritar, ¿cómo saber que está en peligro? Por eso no nos apartemos del grupo. No nos apartemos, hermanos. Porque como lo he dicho, miren, el que es constante en la mayoría de los cultos, cuando no viene, hasta es extraño. ¿Y qué pasó con el hermano? Ese nunca falta. A ver, vamos a llamarle, porque algo debió de pasar. Y sí, en efecto, algo pasó. Pero aquel que tiene por costumbre, como dice Hebreos, faltar, pues tú dices: es normal que falte un mes, luego ya se reporta. Ya, mira, ahí está el hermano, contento. Y ya se vuelve a desaparecer, ya se aparecerá el otro mes. Pero si algo pasa en ese mes, nadie se percata, porque todos tenemos la mentalidad de que así es. Pero no debe de ser así. Mirad cuán bueno, fíjense, miren cuán bueno, miremos cuán bueno y delicioso es habitar ¿qué? Los hermanos juntos a 1,20 m, pero también en armonía. Y esa, bueno, es otro tema, ¿verdad? Pero parece que en algunos nos falta la armonía. No hay armonía y hay que trabajar en la armonía. Yo he visto algunos pasan a 1 metro o a menos, pero no se hablan.
Hay que trabajar sobre la armonía, pero eso es otro tema. Entonces, el salmista dijo, mire, otra vez el salmista, miremos cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Porque es ahí donde envía bendición Jehová y vida eterna. Vida eterna. Se me acabó el tiempo, hermanos, pero démosle libertad al Espíritu Santo que se mueva en nuestra vida. Cuando esté el problema, la tormenta, cante alabanzas. ¿Está alguien contento? Dice Santiago. Sí, cante alabanzas. Pero aún así, si no está un momento agradable, cante alabanzas. Los que tienen audífonos, póngase sus audífonos y ponga canciones de alabanza, le fortalecerán. La unción, el mover del Espíritu Santo vendrá sobre ti y te vas a parar y caminar firme. ¿Está alguien abatido, alguien triste? Pida oración y que oren por usted, dijo Santiago. Fíjese cuántas soluciones. Hacer algo para que movernos, para que la unción del Espíritu Santo se pueda mover. Sabemos también que los búfalos tienen dos potentes cuernos. Los cuernos en la Biblia es un símbolo de poder. Cada vez que usted lea cuernos en la Biblia, símbolo de poder. Y la bestia tenía 10 cuernos. Habla de la bestia del anticristo que se aliará con 10 países poderosos. Siempre que la Biblia habla de cuernos, habla de poder. Y los búfalos tienen unos cuernos tremendos que pueden tener hasta 1,20 m de separación para defenderse. Pero mire, aquí en la parte del centro, en su frente, dicen que tiene un hueso, pero bien duro. Acá. Con razón ahora entiendo cómo los toros para pelear se prensan de los cuernos. Y así pueden recorrer, miren, de aquí hasta la central de abastos, empujándose. Y no les duele. Seguramente todos los animales de cuernos tienen esta parte bien fuerte. Al igual los carneros, miren, la potencia de un carnero. Pero cuando va a golpear o se van a golpear, miren cómo se abren para atrás, ¿no? Retroceden para impulsarse y ¡paz! Pero suena terrible. Los machos cabríos, o los chivos, pues, los chivatos le llaman, ¿no? Se pegan acá. Pero dicen que el búfalo tiene aquí un hueso duro, un casco, que hasta ha podido parar un balazo, una bala, fíjense. Los búfalos. ¿Qué habla esto? ¿De qué nos enseña? Que debemos de cuidar nuestros pensamientos. Debemos de no solamente cuidar, sino renovar. Renovar, quitar esos pensamientos que no sirven, pensamientos obsoletos, pensamientos de esta vida, pensamientos de este mundo, pensamientos humanos que se nos pegan con el conversar con la gente, escuchando en la radio, en la televisión, cualquier medio nocivo de comunicación, nos llegan pensamientos, palabras, ideas. Tenemos que cuidar, hacer a un lado esos pensamientos y meter pensamientos de la palabra de Dios. Cuidemos nuestra mente. Renovemos lo que pensamos a cada día a través de la Escritura. Pónganse de pie, hermanos.